En el mundo ahora de France 24 es hora de actualizar la agenda informativa de este martes. Soy Daniela Blandón Ramírez, estos son nuestros titulares. Meta vuelve a los estrados judiciales en Estados Unidos. En el inicio de los alegatos de un nuevo juicio que le enfrenta a 29 estados, la Fiscalía acusa a la empresa de crear adicción en los menores a Facebook e Instagram de manera intencional. Disney lleva a la justicia a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. En una demanda pide bloquear la revisión anticipada que podría llevar a la revocatoria de 8 licencias de su filial ABC y argumenta que va en contra de la libertad de expresión. Tenemos el reporte. Al menos 10 muertos se reporta Ucrania en la región de Kharkiv por misiles rusos, al tiempo que Moscú dijo haber derribado unos 180 drones dirigidos a su territorio. Algunos impactaron nuevamente los almacenes de Wildberries, considerado el Amazon ruso, blanco de asedio ucraniano en las últimas semanas. Comenzamos en Estados Unidos. Inició este martes la fase de alegatos en un juicio que enfrenta a Meta con 29 estados. Los fiscales acusan al gigante de las redes sociales de diseñar de forma deliberada funciones que crean adicción a sus plataformas entre los menores de 13 años. Es su tercera incursión en tribunales este año, tras veredictos desfavorables en los casos celebrados en Los Ángeles y Nuevo México. Veamos más. Se considera una amenaza existencial para Meta. La empresa matriz de Facebook e Instagram se encuentra a la defensiva después de que varios estados de Estados Unidos la demandaran por diseñar funciones adictivas para los niños. Meta también ha sido acusada de infringir la ley federal al recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Creo que vamos a aprender mucho más sobre a qué han estado expuestos nuestros hijos en Internet, el efecto que ha tenido y lo que los responsables sabían sobre el daño que posiblemente se estaba produciendo. Aquí existe la posibilidad de que se impongan indemnizaciones cuantiosas y creo que lo que es aún más importante, podría haber una medida cautelar. Y una medida cautelar, en esencia, es cuando el tribunal le dice a una de las partes, tienes que cambiar lo que estás haciendo. Los demandantes exigen cambios en las aplicaciones de Meta, así como sanciones económicas de hasta $200 mil millones, una cantidad equivalente a los ingresos anuales de la empresa para 2025. Los expertos han descrito el caso como el momento del tabaco de las redes sociales, en referencia a la oleada de litigios contra las tabacaleras en los años 90. Si una empresa tiene conocimiento de un riesgo concreto y el público no lo conoce y continúa vendiendo al público sin revelar esa información, entonces podría ser considerada responsable de ello. Y eso es lo que está ocurriendo aquí, y lo mismo que ocurrió con el tabaco. Así, por ejemplo, ahora mismo en 2026 se puede vender tabaco, se puede vender alcohol, y esto está perfectamente bien porque el público conoce los riesgos potenciales que eso conlleva. Meta niega las acusaciones en su contra y afirma que demostrará ante los tribunales su compromiso de larga data con los jóvenes. El lunes, la jueza encargada del caso concedió a los estados una primera victoria, tras desestimar la solicitud de la empresa de impedir que un antiguo empleado y un perito testificaran. Se prevé que el juicio dure 6 semanas y que el veredicto se dicte a principios de octubre. Seguimos en Estados Unidos. El gigante Disney demandó a la Comisión Federal de Comunicaciones por supuestas amenazas a la libertad de expresión al realizar una revisión anticipada de las licencias de 8 estaciones de su filial ABC. El presidente de la entidad, Brendan Carr, defendió la medida y reiteró que se justifica en la investigación que cursa contra la empresa por sus políticas de inclusión. Más temprano, nuestra corresponsal en Washington, Carolina Valladares, nos dio detalles. Bien, pues hemos sabido hoy que precisamente la cadena ABC News ha denunciado a la Comisión Federal de Comunicaciones en los tribunales porque considera que no es un caso que tenga que ver con las licencias, sino que el requisito de que la Comisión haya requerido renovar con antelación en 2026 y no en 2028, que es cuando en teoría tocaba las 8 licencias de las cadenas que pertenecen a ABC News, es porque quiere limitar o controlar el contenido de la cadena y en ese sentido alega a la libertad de expresión, a la primera enmienda. Y la razón es que, recordemos, la administración Trump ha estado bastante descontenta, por ejemplo, con el caso del comediante
presentador de la cadena ABC News, Jimmy Kimmel, quien en su momento llegó a ser incluso suspendido por ABC tras denuncias de la Casa Blanca por comentarios que hizo tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Desde entonces las relaciones han sido francamente malas y considera en la Casa Blanca, no obstante, a través de su ente regulador, que tienen derecho a pedir la renovación de las licencias antes de tiempo porque utilizan estas 8 cadenas frecuencias de onda que son recursos del Estado. Y dicen, pues si utilizan recursos del Estado, dicen, tenemos el derecho a controlar su contenido, a lo que se opone completamente la cadena ABC. Así que es un caso más del conflicto que hay permanente entre los medios de comunicación de Estados Unidos, también periodistas aquí de la Casa Blanca y la administración de Donald Trump. En Bolivia, en custodia de la policía, permanece el consultor argentino Fernando Serín-Medo, asesor del presidente Rodrigo Paz y de otros líderes de derecha de la región, por su supuesta participación en el intento de homicidio de Nadia Beller, una analista que se volvió crítica acérrima del expresidente Evo Morales. Beller fue trasladada a un centro médico tras recibir 3 disparos en la noche del lunes. Nuestra corresponsal en Santa Cruz, Natalie Iriarte, nos envió el siguiente informe con la ampliación. El asesor político más importante del presidente Rodrigo Paz, Fernando Serín-Medo, fue arrestado por la Fiscalía Boliviana acusado de tentativa de feminicidio. Esto relacionado a un hecho de sangre que sucedió anoche en las afueras del hotel donde nos encontramos actualmente contra la vida de Nadia Beller Delgadillo, quien es una reconocida abogada y defensora de derechos humanos en nuestro país y mantuvo una relación sentimental con Serín-Medo durante casi un año, donde él estuvo como asesor y hombre de confianza de Rodrigo Paz viviendo en Bolivia. Serín-Medo es una figura reconocida en la política regional, puesto que no solo ha trabajado en la campaña de paz en Bolivia, sino también asesoró las campañas de Milei en Argentina y de Bolsonaro en Brasil. El presidente Paz reconoció que conoció a Serín-Medo mientras era docente de su hija, que también ha trabajado en su campaña política y que tiene nexos con él y que ha trabajado para su gobierno como asesor. Por otro lado, Beller ha salido a decir que tiene pruebas de actos de corrupción del gobierno de Paz que involucran a Serín-Medo y que esta sería la causa por la cual él quería deshacerse de su vida. La investigación está en estado reservado actualmente. Nadia Beller fue intervenida y se encuentra con un estado de salud delicado. Y el gobierno ha dicho que va a seguir la investigación y que no habrá protección para Serín-Medo a pesar de haber sido hombre de confianza de Paz. Hablamos ahora de las relaciones entre China y América Latina. En Beijing, el presidente Xi Jinping recibió este martes a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en una gira en la que el mandatario sudamericano busca un equilibrio en sus relaciones diplomáticas. Sin alejarse mucho de su aliado, Estados Unidos fortalece a su vez la cooperación con el gigante asiático. Patricio Peralta nos cuenta. Sin alejarse de Estados Unidos, Ecuador busca afianzar su relación con China. Daniel Noboa está en Beijing, donde se reunió este martes con su homólogo Xi Jinping. Un encuentro que tiene, según la presidencia ecuatoriana, varios objetivos. Abrir más mercados para nuestros productos, atraer inversión, generar empleo, ampliar la cooperación en tecnología, infraestructura, energía y educación. China se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales del país sudamericano, en particular con la exportación de camarón, banano, minerales y otros productos. Su alianza también se centra en inversión y cooperación tecnológica, pero el encuentro tiene un objetivo geopolítico para Xi Jinping: no perder aliados como Ecuador, en un momento en que la política de Estados Unidos los acerca cada vez más a Washington. El presidente Xi subrayó que China siempre sostiene que no debe socavarse el estatus de América Latina y el Caribe como zona de paz, que no debe interrumpirse su camino hacia el desarrollo y la revitalización, y que no debe interferirse en su derecho a elegir de manera independiente a sus socios de cooperación. Ecuador y China tienen un acuerdo comercial que cumple 2 años y que ha permitido ampliar la oferta exportable y reducir barreras arancelarias. El gobierno chino expresó su interés de implementar con Ecuador la nueva ruta de la seda, mientras que el gobierno ecuatoriano dijo que respeta la posición de China sobre la cuestión de Taiwán y espera más cooperación en temas de energía, minerales y dar la bienvenida a más empresas chinas en Quito.
Y vamos ahora a Ucrania para hablar de una nueva ofensiva mutua en la guerra de más de 4 años. Al menos 10 personas murieron en territorio ucraniano a causa del impacto de misiles rusos en la región de Kharkiv. En esta nueva oleada, Kiev había lanzado más temprano más de 600 drones contra la región de Moscú. Varios de ellos impactaron nuevamente los centros logísticos del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries, también conocido como el Amazon de Rusia. Jesús Yajure nos relata cómo ha sido el asedio a estos almacenes desde mediados de julio. Es el primer ataque de una campaña de Ucrania que ha golpeado la economía y moral rusa. Los objetivos no son refinerías, centros marítimos o fábricas de armas, sino depósitos y almacenes de Wildberries, la empresa de venta en línea más grande de Rusia, a menudo descrita como el Amazon ruso. Cerca de 21 centros logísticos han sido reducidos a cenizas, con hasta $6.000 millones en pérdidas. Hemos perdido mercancía por un valor de casi 5 millones de rublos. Por eso hemos suspendido todos los envíos programados por el momento. Aún no sabemos qué hacer. Los ataques han hecho tambalear el imperio de Tatiana Kim, la mujer más rica de Rusia, con una fortuna valorada en $8.100 millones. Empresarios que usan Wildberries como plataforma de ventas han perdido millones en mercancía, provocando una onda expansiva en la economía rusa. Aún el daño es relativamente leve. Se trata de una cuestión de moral y de que la gente empieza a cuestionar la política del gobierno, ya que ahora pueden ver claramente que el conflicto se acerca a su vecindario. Wildberries obtuvo préstamos masivos que ahora tendrá dificultades para pagar, lo que pondrá más presión sobre el sistema financiero. Kiev afirma que Wildberries vende componentes técnicos al ejército ruso, algo que Moscú niega. Ucrania ha tenido bastante éxito en sus ataques con drones de largo alcance contra infraestructura crítica. La campaña ha mostrado a los rusos de a pie que la guerra se acerca a sus hogares, algo que Putin siempre ha insistido en que no sucedería. Ucrania está desmontando esta narrativa clave del Kremlin de que se trata de una guerra alejada de la vida cotidiana de los rusos. La estrategia parece estar funcionando. Propietarios de centros de Wildberries expresan frustración ante el posible cierre de sus negocios. Muchos no podrán pagar sus préstamos ni pagar impuestos y piden ayuda al gobierno ruso. El Banco Central de Rusia ha pedido a las entidades crediticias reestructurar los préstamos a las pequeñas y medianas empresas que han perdido mercancía. En Cisjordania, ocupada desde hace 10 días, es objeto del asedio continuo de los colonos israelíes en las casas de palestinos en la localidad de Qusra. Los responsables y dignatarios religiosos cristianos declararon que las dificultades de la vida cotidiana en esta zona están llevando a un número creciente de familias cristianas a abandonar el territorio. Un reportaje de France 24. En Taibé, una ciudad de mayoría cristiana, al este de Ramallah, Serge Azar intenta mostrarse tranquilo ante su familia, pero no oculta su preocupación. Este cristiano que vive en Cisjordania ocupada dedica mucho tiempo a buscar la posibilidad de marcharse a vivir lejos de los conflictos que sacuden la región. Cuando las cosas llegan al punto en que corro el riesgo de perder a mi hijo o a mi familia, por supuesto que no me quedaré. Para mí, cualquier posibilidad de emigrar u obtener asilo, sin duda la aprovecharé si se presenta. Las incursiones del ejército israelí, así como los ataques de colonos contra los palestinos y sus bienes, se intensifican día tras día. A esto se suma una situación económica que no deja de deteriorarse, por lo que muchos optan por marcharse. La falta de seguridad y de perspectivas económicas en la ciudad hace que muchos jóvenes y familias también estén considerando emigrar. Y efectivamente, en los últimos tiempos, alrededor de 15 o 16 familias enteras han abandonado Taipei. Ante esta emigración, responsables y dignatarios religiosos cristianos de Cisjordania advirtieron que esta situación amenaza ahora la presencia histórica de los cristianos en los territorios palestinos. Todos debemos contribuir a sembrar en el corazón de la gente esperanza y determinación, en lugar de un sentimiento de derrota, para que sigamos aferrados a nuestra tierra. Según datos oficiales, la proporción de cristianos en Cisjordania pasó del 6% en 1967 a poco más del 1% en la actualidad. Marilyn Monroe habría cumplido 100 años el pasado 1 de junio. Y para conmemorar el natalicio de una de las figuras públicas más reconocidas del mundo, Mattel lanzó la 7ª Barbie que honra su legado.
esta vez vestida con el icónico atuendo de su interpretación de Diamonds Are a Girl's Best Friend. En Los Caballeros las prefieren rubias. Monroe falleció el 5 de agosto de 1962 a los 36 años y su nueva muñeca conmemorativa estará disponible para la compra a partir del 18 de agosto por $81 estadounidenses. Llegamos al final de esta emisión, pero los invito a que se queden con nosotros. Hay mucho más en la programación.